A partir de la década de los años 70 del siglo XX, la lucha por los derechos LGTB contagió a las sociedades de numerosos países, generalizándose alrededor del mundo. Hasta entonces fue una historia ignorada, cuando no ocultada deliberadamente. El mayo del 68 en Francia y las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos fueron el escenario inicial de un movimiento que comenzó a expandirse y que coincidió en el tiempo con el auge creciente del movimiento feminista. Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una semana más a La Memoria. Estos son algunos asuntos de los que hablaremos hoy en el programa. Los restos de quien bien podría ser el primer homosexual registrado por la historia fueron encontrados en el mes de abril de 2011, hace ahora 10 años, en un suburbio de Praga, capital de la República Checa. La noticia causó un enorme revuelo entre la comunidad arqueológica mundial. Hasta 1973 la homosexualidad fue considerada una perturbación sociopática de la personalidad. Un psiquiatra empeñado en clasificar empíricamente las enfermedades mentales la sacó de la lista. Fue Robert Spitzer, considerado el padre de la clasificación moderna de enfermedades mentales. Entre la Bastida de Moixent en Valencia y Montemayor en Córdoba hay una distancia de 450 kilómetros. Hace ahora 3 años, con unas semanas de diferencia, en estos dos lugares tan distantes, los arqueólogos encontraron 2 tesoros similares, ruedas ibéricas y restos de 2 carros a los que iban conectadas. Llevaban enterradas 2.400 años. El Teatro Romano de Guadix fue levantado en torno al año 25 de nuestra era por orden del emperador Tiberio. Tuvo una vida de unos 300 años. Su extensión alcanza los 6.000 metros cuadrados. Es hoy uno de los pocos teatros que han conservado su estructura prácticamente íntegra. Pablo Picasso comenzó a trabajar la cerámica en 1946. Residía entonces en el sur de Francia. Esta faceta artística fue una prolongación de su extensa actividad como escultor, pintor y grabador. Vogue es el nombre de un baile asociado a la escena gay negra y latina de los años 80 en Nueva York. Es también el título de una canción. Madonna, icono de la cultura gay, la popularizó en los años 90, convirtiéndola en un fenómeno mundial. Saludamos al invitado al programa de hoy, Francisco Vázquez García, es catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz, además de historiador y de filósofo. Es especialista en identidad de género y en historia de la sexualidad. Sobre estos temas ha publicado libros y artículos en editoriales y en revistas nacionales e internacionales. Profesor, bienvenido a La Memoria. Buenas tardes. En estas 2 últimas décadas se han publicado informes científicos sobre los orígenes biológicos de la homosexualidad. Una mayoría de investigadores comparte una misma opinión. Las causas de la orientación sexual homosexual son diversas y multifactoriales. Entre ellas, aseguran, hay vínculos comunes, ambiente, comportamiento, hormonas y también cargas genéticas. Sí, efectivamente, desde el siglo XIX han proliferado las explicaciones y las teorías acerca de la homosexualidad. Pero lo que a mí me llama la atención es que se focalice el interés hacia la homosexualidad y no se haga la misma pregunta en relación con la heterosexualidad, lo cual nos indica que la heterosexualidad parece que siempre va de suyo. Los restos de quien bien podría ser el primer homosexual registrado por la historia fueron encontrados en el mes de abril de 2011, hace ahora 10 años, en un suburbio de Praga, capital de la República Checa. La noticia causó entonces un enorme revuelo entre la comunidad arqueológica mundial. La homosexualidad ha estado presente en las sociedades desde tiempos muy antiguos, pero exactamente ¿desde cuándo? ¿Había hombres homosexuales o transexuales en la era de las cavernas? En 2011, a las afueras de la ciudad de Praga, un equipo de arqueólogos encontró restos y huesos de lo que podría ser el primer hombre gay de la era de las cavernas. En la Edad de Bronce, en la que vivió este individuo, era costumbre enterrar al hombre sobre el costado derecho y la cabeza mirando hacia el oeste, y a la mujer justo al contrario, sobre el lado izquierdo y la cabeza apuntando hacia el este. Este cuerpo masculino fue encontrado con la cabeza apuntando hacia el este y rodeado de jarras, un ritual que solo era observado en ese tiempo en las tumbas femeninas. Lo más probable es que se tratara de un hombre con una orientación sexual diferente, un homosexual o un transexual, enterrado en un recinto fúnebre dedicado en exclusiva a las mujeres.
Profesor, no hay precedentes sobre este tipo de enterramientos en la antigüedad. Este hallazgo demostraría tal vez que la homosexualidad como un rol social ya existía por entonces, 5.000 años atrás. Bueno, de este caso lo único que podemos decir es que por la forma de enterramiento este hombre era asimilado a las mujeres y eso tiene que ver con el género, no tiene que ver con la sexualidad. Es posible que en esta cultura existieran el reconocimiento de un tercer sexo entre el hombre y la mujer, como pasa por ejemplo entre los navajos, que hablan de los verdaches como un tipo de tercer sexo, o es posible que en general este individuo por lo que fuera asimilado a las mujeres, pero eso tiene que ver con el género, no con la sexualidad, porque realmente, aunque la conducta homosexual como tal es universal y se da en todas las culturas y se da en especies distintas a la nuestra, la homosexualidad como tipo de personalidad o el homosexual como configuración o orientación determinada son instituciones recientes, de finales del XIX y principios del siglo XX. No las podemos proyectar a sociedades prehistóricas o ni siquiera del mundo antiguo. Y lo mismo sucede con la heterosexualidad y con el heterosexual, que son figuras recientes. El sexo en la prehistoria difiere bastante de lo que afirmaban los estudiosos del siglo XIX. Investigaciones recientes demuestran que el ser humano prehistórico disfrutaba del sexo sin escrúpulos, más por placer instantáneo que por reproducción. Los primeros indicios conocidos de las prácticas homosexuales y bisexuales entre seres humanos se remontan a la prehistoria, unos 12.000 años antes de Cristo. Algunas pinturas rupestres representan escenas de homoerotismo. El doble falo de Georges Denfert, encontrado en una cueva homónima en Francia, es considerado el primer juguete sexual lésbico. Entre los dibujos de índole sexual llevados a cabo en el Neolítico y la Edad del Bronce, se han encontrado figuras humanas con pechos y genitales masculinos. Gonnersdorf, un yacimiento alemán a la orilla del río Rin, conserva decenas de placas que muestran a parejas de mujeres. En una de ellas, de 12.000 años de antigüedad, bautizada como las bailarinas, se ve a dos figuras femeninas rozándose los pechos en actitud cariñosa. En el abrigo rupestre de La Ussel en Dordoña, en Francia, una talla de 27.000 años de antigüedad representa a dos mujeres con las piernas entrelazadas uniendo sus sexos. Otro grabado en piedra en la cueva de La Marche, también en Francia, representa una escena similar. Algunos autores opinan que el estudio de la prehistoria ha sido en cierto modo homófobo por el poco interés demostrado por el arte lésbico y homosexual. Bueno, efectivamente, si la historia de la sexualidad en los estudios sobre el mundo moderno y contemporáneo no arrancan hasta hace unos 50 años, es decir, ha habido un silencio no ya sobre la homosexualidad, sino sobre la sexualidad en general, en la historia contemporánea y en la historia moderna, que cuentan con muchos más testimonios sobre la vida afectiva, más vestigios. En el caso de la prehistoria, que esas fuentes son mucho más reducidas, es lógico que el silencio haya sido menor. Pero realmente, como antes comenté, no podemos hablar de homosexualidad en la prehistoria, mucho menos de arte homosexual o lésbico, porque eso implica hacer referencia a una sensibilidad o a una subcultura que no tenemos ninguna constancia de que tal cosa existiera, porque son fenómenos contemporáneos. Cada cultura, cada civilización, profesor, ha tenido su propia visión de las conductas homosexuales. En la antigüedad ni estaban tan perseguidas quizás como ahora, ni tampoco estaban tan mal vistas. Sí que es verdad que en según qué cultura podía llegar a ser motivo de rechazo social. Los registros históricos sobre homosexualidad en el Antiguo Egipto son muy escasos y la mayoría de las veces ambiguos. La referencia más explícita a la homosexualidad la encontramos en los mitos de los dioses Set y Horus. En Asia Occidental se describen prácticas homosexuales masculinas tanto entre hombres como con muchachos. En Babilonia, la homosexualidad era considerada una costumbre social aceptada y no sujeta a condena. Era común entre sacerdotes que veneraban a la diosa Istar y que bailaban travestidos en sus ritos. El primer atisbo de la represión homosexual se observó en el siglo XII a.C. El rey de Asiria comenzó a castigar estas conductas con la castración. En China, casi todos los emperadores de la dinastía Han tuvieron uno o varios amantes masculinos, generalmente catamitas. Hay también menciones a lesbianas en los registros históricos.
En la India, relatos tradicionales y textos médicos y jurídicos mencionan la existencia de personas del tercer género o tercera naturaleza, transexuales e intersexuales, homosexuales y bisexuales. Hay referencias a las relaciones pederastas masculinas en la poesía y la pintura desde las tierras de Al-Ándalus hasta la India. Aunque el Islam también condenaba la sodomía, la moral sexual era menos estricta siempre y cuando se realizara en privado. En la mayoría de los países musulmanes pronto se abandonó la tolerancia medieval de la homosexualidad y su práctica pasó a ser castigada y perseguida. La apertura a la diversidad sexual, profesor, podemos decir que no siempre fue un tema tabú en la historia universal, al menos en ciertas culturas. Bien, si por diversidad sexual o aceptación de la diversidad sexual entendemos, por ejemplo, la aceptación de la homosexualidad, hay que decir, por referirme solo al mundo occidental, a la cultura grecolatina, que realmente con quién se tuviera la relación, si era un hombre con un hombre o un hombre con una mujer, a los griegos y a los romanos les traía sin cuidado. Es decir, el sexo de la persona con la que se tenía la relación no tenía ningún significado. Lo importante en esas culturas era el papel activo o pasivo que se desempeñaba, porque se suponía que un varón, alguien que tenía el estatus de un varón adulto y libre, tenía que desempeñar el papel activo, porque ser activo en la posición, en el acto sexual, implicaba que uno era capaz de gobernar sus propios placeres, era activo en relación con los propios placeres, algo que distinguía a los varones adultos libres de las mujeres, de los esclavos y de los jóvenes. Entonces el problema en el mundo antiguo greco-romano era, en la ética sexual, no la homosexualidad ni la heterosexualidad, que no existían propiamente, sino evitar la pasividad. Un hombre adulto y libre debía penetrar y no ser penetrado. Y en este sentido, toda pasividad sexual era considerada degradante. La figura, el personaje más degradante en el mundo tanto griego como romano, en el mundo griego el kinoidoi, o en el mundo romano el kinaedus, que era el individuo, diríamos, adicto a la posición pasiva en el acto sexual. Y el comportamiento más degradante era la posición pasiva en relación con la mujer, es decir, el cunilingus. O sea, la lógica que funcionaba ahí era activo-pasivo, no homo-heterosexual, y el problema no era ni la homosexualidad ni la heterosexualidad, sino evitar la pasividad en los adultos, varones adultos libres. Lejos del concepto moderno de homosexualidad entre adultos, los griegos practicaban la pederastia como una forma para introducir a los jóvenes en la sociedad adulta. Un mentor asumía la formación militar, académica y sexual de un joven que no era considerado ni legal ni socialmente un hombre hasta que alcanzaba la edad de casamiento. En Atenas, la ciudad que condenó a muerte a Sócrates por corromper a la juventud, la pederastia era principalmente una costumbre aristocrática. El pueblo de Esparta veía en la pederastia una forma de adiestramiento militar y Tebas creó el batallón sagrado, una unidad de élite formada por 150 parejas de amantes varones. No está claro cómo se veían las relaciones entre mujeres en aquella sociedad. La historia habla de Safo de Lesbos, si bien sobre su vida personal solo hay conjeturas. La mayoría de ellas provienen de interpretaciones de su obra poética. El homoerotismo femenino surgió más tarde que el masculino. Justifican quizás este retraso el pensamiento de Occidente, la moral, las barreras religiosas, profesor, las creencias de la época y también los miedos. Esta identidad sexual, considerada durante muchos años como minoría, ha recibido diferentes tratos a lo largo de la historia. El término lesbiana, y en el caso de Safo, la referencia a Safo asociada a una desviación sexual, pues corresponde a los poetas romanos del siglo I. En rigor, una lesbiana era una mujer fálica, es decir, no una homosexual femenina, sino, diríamos, era una cuestión más bien de género, una mujer hombruna, una mujer fálica que se frotaba con los genitales de otras mujeres. Y en ese sentido sería más parecido a lo que hoy llamaríamos un trans masculino, o lo que llaman los anglosajones un butch, más que propiamente a una lesbiana, en el sentido de una preferencia sexual. Hay un componente más bien de género, de inversión de género, en el concepto de lesbiana, o sea que no es una noción equivalente a la nuestra. Y luego es cierto que el homoerotismo femenino ha sido mucho más invisible que el masculino, porque el masculino es el del dominante y por lo tanto es el que tiene, o se ha entendido que ha tenido
en algunas sociedades, efectos más deletéreos, más destructivos en relación con el espacio público, con el espacio social. Sin ser un crimen penal, en la antigua Roma las relaciones homoeróticas estaban mal vistas en todos los sectores sociales, que las consideraban, sobre todo lo referido a la pederastia, una de las causas de la decadencia griega. Como recuerda el historiador Adrian Goldsworthy en el libro César, la biografía definitiva, aquellos senadores que tenían amantes varones solían hacerlo con discreción y aún así con frecuencia los opositores políticos los ridiculizaban públicamente. De los 12 primeros emperadores, solo a Claudio le interesaron exclusivamente las mujeres. A finales del siglo I, durante el mandato de César Augusto, se celebraron los primeros matrimonios entre parejas de sexo masculino. Nerón fue el primero en casarse con Esporo, un joven eunuco de palacio. En el siglo III, el emperador Heliogábalo escandalizó a sus contemporáneos casándose públicamente 2 veces vestido de mujer. Con Trajano, admirador de la cultura helenística, retornó parcialmente la práctica de la pederastia. Su conocida preferencia por los jóvenes le siguió su sucesor Adriano, también emperador de origen hispano. En cualquier caso, en la sociedad romana, como explicábamos, las relaciones homoeróticas femeninas eran consideradas una aberración. La mayoría de textos y autores pasan de puntillas por este tipo de relaciones. Hay abundante mitología en torno a la vida sexual en la antigüedad. En Grecia y Roma han sido probablemente fabuladas como lugares en los que la libertad sexual, indiferentemente de la inclinación que tuvieran los amantes, se aceptaba a niveles que hoy sonrojarían a los más puritanos. Bueno, es cierto que se ha vinculado, yo creo que fundamentalmente a partir de la obra de Edward Gibbon, La decadencia y caída del Imperio Romano, y luego en el siglo XIX toda la pintura romántica histórica, esa vinculación entre la licencia sexual, el libertinaje sexual y el paganismo grecorromano. Pero en realidad lo que tenemos que fijarnos no es tanto en si había más tolerancia o menos tolerancia en relación con la diversidad sexual en el mundo griego o romano, sino más bien en la diferencia del código erótico que funcionaba en esa sociedad y en la nuestra. Porque, por ejemplo, como antes comenté, el tener una relación sexual siempre que se desempeñara el papel activo por parte de un adulto era algo que no estaba mal visto. Sabemos, por ejemplo, que Virgilio, Horacio, Catulo tuvieron relaciones activas con sus esclavos, era un comportamiento irrelevante. Sin embargo, sí se consideraba degradante que se ocupara la posición pasiva en la relación sexual. Por otra parte, si nos fijamos en los moralistas o en los filósofos grecorromanos, vemos que lo que se fomenta es una ética de la austeridad sexual. Y en algunos casos hay bastante similitud entre los textos de estos pensadores del mundo antiguo en relación con la conducta sexual y lo que encontramos en los apologistas del cristianismo primitivo. La diferencia fundamental es que en el mundo grecorromano la pasión erótica se veía como una debilidad que podía afectar al ciudadano soldado y no tanto como un pecado. Aunque en las Sagradas Escrituras de las 3 principales religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, y también de otras confesiones religiosas, apenas se ocupan de las conductas homosexuales históricamente, algunos pasajes de aquellos textos han sido objeto de controversia a lo largo del tiempo, sobre todo cuando se interpretaron de forma literal para estigmatizar las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, todas contrarias a la naturaleza o al orden establecido por la doctrina de cada una de esas creencias. Muy especialmente, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rechazan las prácticas homosexuales y basan su oposición en la interpretación de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esas corrientes cristianas también rechazan cualquier aproximación no condenatoria a este asunto. Es el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y de otras iglesias adheridas al movimiento del fundamentalismo cristiano. Otras religiones de orientación protestante son más tolerantes con la homosexualidad. Profesor, los discursos religiosos y biomédicos sobre la sexualidad todavía continúan vigentes. Fue en el siglo XX, el siglo pasado, cuando tomó fuerza una reivindicación defendida sobre todo por las mujeres y por las llamadas minorías sexuales. Era concebir por fin a la sexualidad como un derecho. Sí, es cierto que en el ámbito religioso
persiste todavía el discurso, en el caso de la religión cristiana, forma parte de nuestra cultura, el discurso de la sodomía. El discurso de la sodomía, curiosamente, se apoya en el famoso pasaje de Sodoma y Gomorra, del Génesis, que solo a final de la Edad Media, cuando se estaba elaborando el concepto conocido de pecado contra natura, fue cuando se interpretó ese pasaje como una relación homosexual, el pecado de los sodomitas y los gomorritas como un pecado de relación homosexual, porque hasta el final de la Edad Media la lectura que se había hecho del pasaje de Sodoma y Gomorra leía estos comportamientos como una falta contra la hospitalidad, que en ciudades además que estaban ubicadas en el desierto la falta de hospitalidad era bastante grave. Y respecto al concepto de derechos sexuales y de ciudadanía sexual, emergen con los movimientos sociales vinculados a la liberación sexual y a la segunda oleada del pensamiento feminista en los años 60-70, con la aparición del primer movimiento de homosexuales, de gays y lesbianas en ese momento. Aunque es cierto que tanto el movimiento feminista en el siglo XIX, incluso en las primeras revoluciones liberales, como el movimiento de homosexuales, tienen antecedentes muy anteriores a los 60, a los años 60 y 70 del siglo XX. Volvemos atrás en el tiempo, a la historia en el siglo XI, en la iglesia de Santa María de Ordes, de Rairiz de Vega, en Ourense, en Galicia. Pedro Díaz y Muño Bandilaz institucionalizaron su convivencia y las normas que debían regirla con una retórica y unas consecuencias legales hoy muy parecidas, entonces muy parecidas, queremos decir, a las de un matrimonio heterosexual. Los contrayentes eran dos varones. Decidieron poner sus vidas en común el 16 de abril de 1061. 9 siglos después de aquel primer matrimonio homosexual, el 8 de junio de 1901 se casaron en La Coruña dos mujeres que ejercían de maestras, Marcela Gracia Ideas y Elisa Sánchez de Loriga. Lo hicieron por el ritual católico en la parroquia de San Jorge y para lograrlo Elisa tuvo que adoptar una identidad masculina, la de Mario Sánchez, para quedar así registrada en el acta matrimonial. El párroco descubriría más tarde ese engaño, el engaño de esta unión lésbica, y las dos mujeres fueron denunciadas y perseguidas. Para evitar su detención tuvieron que abandonar España. Primero viajaron a Portugal y más tarde a América. Dos ceremonias, entre una y otra transcurren 10 siglos, profesores, en los que las relaciones homoeróticas pasaron de ser una práctica aceptada en los primeros 1000 años del cristianismo y tolerada por el clero en la Alta Edad Media a ser motivo de burla, encarcelamiento, castración y muerte incluso. Esa unión litúrgica que se ha estudiado en la Alta Edad Media en distintas sociedades cristianas era una unión que vinculaba o sellaba una relación de amistad. Realmente la homosexualidad como tal, o los homosexuales en la Edad Media no existía, lo que existía era la sodomía. Y pensar que en la Edad Media pudiera ser consagrada una unión de sodomitas en la cristiandad es algo absolutamente insólito, ¿no? Sí es cierto que en el siglo XII, en una parte de la cristiandad, floreció una subcultura homoerótica en los medios monásticos que vinculaba no exactamente a homosexuales en el sentido actual, sino una relación más bien marcada por la diferencia de edad entre un monje adulto y un novicio joven, más al estilo griego, más al estilo de la pederastia ateniense, y que incluso conoció una literatura en esa época que alababa este tipo de vínculos. Hay un santo, San Alredo, que tiene algunos escritos relacionados con esta exaltación del amor entre hombres, amor no solo espiritual sino físico, y San Alredo ponía de modelo el vínculo entre San Juan Evangelista y Jesucristo, ¿no? Y en cuanto a la relación entre Elisa y Marcela, claro, Elisa y Marcela no se veían a sí mismas como lesbianas, por lo tanto el matrimonio que llevaron a cabo no era un matrimonio de lesbianas. Yo aquí discrepo, aunque desde el punto de vista artístico la expresión es legítima, pero discrepo un poco del enfoque que hace Isabel Coixet en su película sobre Elisa y Marcela, porque realmente Elisa se veía a sí misma como lo que hoy llamaríamos una marimacho, lo que en esa época se llamaba ya una marimacho, es decir, como una mujer hombruna, como una mujer masculina, le llamaban la Guardia Civil en Dumbría, en la localidad donde estaban. Entonces se parecería más a un trans masculino que realmente a una lesbiana. Y por su parte Marcela había tenido también relaciones sexuales con hombres, de hecho tenía una hija. Entonces yo no estaría de acuerdo con que fueran, sería también, es justificable desde el punto de vista activista o militante, remitirse al caso de Elisa y Marcela,
o incluso como hizo un gran historiador homosexual, John Boswell, que hizo un gran trabajo, el gran trabajo sobre los matrimonios, estas uniones litúrgicas de hombres, pero no diría que son matrimonios gay y lesbianos en el sentido actual, ¿no? El 5 de agosto del año 1933, la Gaceta de Madrid, el germen del Boletín Oficial del Estado, publicó una ley que había sido promulgada y aprobada un día antes por el presidente de la República, por Niceto Alcalá Zamora, y por el presidente del Consejo de Ministros, por entonces Manuel Azaña. Esta ley, conocida popularmente como la Gandula, perseguía a los considerados como escoria de la sociedad, vagabundos, pordioseros, rufianes y proxenetas, y a todo aquel que no pudiese demostrar tener un domicilio fijo y un empleo o un modo de sustento. Se aplicó durante la Segunda República y estuvo vigente durante los años del franquismo. Fue modificada el 15 de julio de 1954, añadiendo a los homosexuales a esta lista de perseguidos. Muchos de ellos fueron encerrados en las colonias agrícolas, que no eran otra cosa que campos de trabajo forzado. En agosto de 1970, la antigua ley fue sustituida por otra nueva norma legal, la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que incluía, además de homosexuales, a inmigrantes ilegales, prostitutas y drogadictos. Tras el fallecimiento del dictador, la ley fue modificada en varias ocasiones, eliminando algunos artículos, pero no fue derogada totalmente hasta finales del año 1995. Durante todo ese tiempo fueron muchas las personas a las que se les aplicó dura e injustamente esta ley de vagos y maleantes, profesor, conocida popularmente, como explicamos, como la Gandula. Cualquier disidencia sexual o de género era castigada con el manicomio o con la cárcel. Sí, la reforma de la ley de vagos y maleantes que se hace en 1954 por la dictadura franquista, y luego la ley de peligrosidad social y rehabilitación social del 70 tuvieron efectos sobre miles de personas. Aunque es cierto que hay una ley en la época contemporánea en España que castiga la homosexualidad entre adultos consintientes y en privado, y que es anterior y que procede del Código Penal de 1928, el Código de la dictadura de Primo de Rivera. Pero claro, afectó a pocas personas porque en 1931, con el advenimiento de la República, quedó derogado ese Código Penal. Sin embargo, el de 1954 y luego la nueva ley de peligrosidad social del 70 afectaron a miles de personas, y además era una justicia marcadamente de clase, por eso iba vinculada al vagabundaje. En lo que se ha estudiado, y ya se van conociendo los archivos, sabemos que si la persona detenida tenía oficio y beneficio, por entendernos, muy raramente llegaba ni siquiera a ir a juicio, mientras que si era una persona que carecía de profesión o de domicilio fijo, normalmente lo que le caía era una condena. En la ley de peligrosidad social del 70 se eliminó de ella en el año 79 la categoría de homosexualidad, pero eso no eliminó la persecución judicial de homosexuales y de lo que hoy llamamos transexuales, porque apoyándose en la ley de escándalo público, los jueces siguieron controlando o siguieron penalizando las relaciones homosexuales y la transexualidad, y hasta 1988 no se deroga esa ley de escándalo público. En una época no tan lejana en el tiempo, la homosexualidad estaba incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental. Se pensaba que esta alteración de la conducta podía curarse con terapias y tratamientos. Hasta 1973 la homosexualidad fue considerada una perturbación sociopática de la personalidad, pero un psiquiatra empeñado en clasificar empíricamente las enfermedades mentales finalmente la sacó de la lista. Fue Robert Spitzer, considerado el padre de la clasificación moderna de enfermedades mentales. Desde la Universidad de Columbia, en Nueva York, el científico fue pionero en desarrollar un acercamiento empírico a las enfermedades mentales más allá de las teorías tradicionales. Redactó el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que hoy es considerado la Biblia de la psiquiatría a nivel mundial. Fue solo un primer paso de un lento proceso de cambio que tardaría en llegar al resto del mundo. Hubo que esperar 2 décadas, 20 años, hasta 1990, para que la Organización Mundial de la Salud retirara la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Al igual que ocurre en los dos campos, también la ciencia se tomó su tiempo, tiene algunos puntos negros, seguro que este es uno de ellos. Ese tratamiento que durante mucho tiempo la ciencia ha dado a la diversidad sexual. Profesor, la investigación científica y el paso de los años se han encargado luego de ir desmintiendo estas ideas. Sí, aunque yo diría que el hecho de que se eliminara del DSM, del catálogo
Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que se eliminara la homosexualidad en 1974, fue más por el movimiento militante de homosexuales que propiamente por el progreso de la ciencia, porque esos puntos negros han seguido existiendo después, siguen existiendo hoy. La transexualidad hasta ayer estaba incluida también en el DSM como un trastorno mental. Todavía hoy en muchos países se sigue practicando en relación con los intersexuales un tipo de cirugía de normalización genital que es mutilación genital, según por ejemplo las Naciones Unidas, y sin embargo se practica o a principios del siglo XX, finales del XIX, para curar la ninfomanía o furor uterino. Muchas mujeres se les amputó el clítoris, lo que se llamaba clitoridectomía, no en nombre de una religión bárbara, sino en nombre de la ciencia en ese momento. Y todavía hoy se discute bastante si realmente las parafilias, que es como se llamaban antes las perversiones, que siguen figurando en el DSM, no la homosexualidad, pero sí otras, si deberían realmente considerarse como enfermedades o trastornos mentales. Hay algunas que son inocuas, como el fetichismo, hay otras que pueden ir vinculadas a crímenes más o menos horrendos, como la pedofilia, pero en cualquier caso, que algo sea un crimen no implica que sea una enfermedad. La discriminación que sufren las personas LGTBI está probablemente alimentada por prejuicios, estereotipos sociales y culturales y también por una información distorsionada o imprecisa en la mayoría de los casos. Está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas LGTBI son blanco de homicidios, violencia sexual y violencia de género, agresiones físicas, maltrato y torturas, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral y de limitación, restricción o exclusión de derechos de reunión o de expresión e información. Igualmente, todas estas personas son discriminadas en el acceso a derechos sociales, empleo, salud o educación. Hasta 69 países criminalizan la homosexualidad en sus leyes, según el último informe Homofobia de Estado, un estudio realizado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, la más grande del mundo, y que fue publicado el año pasado, el año 2020. Profesor, 42 Estados miembros de Naciones Unidas tienen todavía hoy vigentes leyes que restringen la libertad de expresión en lo que se refiere a contenidos LGTBI. Desde luego la existencia, la vigencia todavía de estas leyes discriminatorias y persecutorias de las personas LGTBI es algo completamente rechazable, pero para mí lo más peligroso es que hay una tendencia regresiva en el momento actual que hace que incluso países donde se estaba empezando a reconocer los derechos de estas personas se estén dando pasos atrás. Y esto me parece que es lo más preocupante. Se vincula sin duda al auge de los fundamentalismos religiosos, al auge de los nacionalpopulismos, al discurso ultraconservador contra la llamada ideología de género. Y esto hace que en países no solo como Afganistán o como Egipto, o incluso como Turquía, existan estas leyes discriminatorias, sino en países como Rusia o en el mismo corazón de la Unión Europea, en países como Hungría o como Polonia, que se han dado pasos hacia atrás en este sentido. Y esto me parece que es lo más preocupante. En esa lucha por la garantía efectiva del derecho al libre desarrollo de la afectividad y la sexualidad, han jugado un papel clave los diferentes colectivos y asociaciones que en diferentes oleadas a lo largo del tiempo han ido provocando cambios jurídicos y sociales. Habría que mirar al pasado para recordar a quienes lo hicieron posible. La primera organización documentada por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, la Sociedad de Derechos Humanos, fue fundada en 1924 por Heinrich Herber, un inmigrante alemán. Las redadas policiales los obligaron a disolverse en 1925, pero no antes de haber publicado varios números de su boletín informativo Amistad y Libertad, el primer boletín de interés gay del país. La primera organización de derechos de las lesbianas de Estados Unidos, The Doctors of Ability, se formó en San Francisco el 21 de septiembre de 1955. En 1966, miembros de The Mattachine Society, una organización dedicada a los derechos de los homosexuales, declararon abiertamente su sexualidad en las tabernas, desafiando al personal a rechazarlos y demandando a los establecimientos que lo hacían. Cuando la Comisión de Derechos Humanos dictaminó que las personas homosexuales tenían derecho a ser atendidas en los bares, las redadas policiales se redujeron temporalmente.
El sindicato del crimen vio ganancias en atender a la clientela gay rechazada y a mediados de la década de 1960 la familia del crimen genovese controlaba la mayoría de los bares gay de Greenwich Village. En 1966 compraron Stonewall Inn, un bar y restaurante heterosexual. Lo renovaron por poco dinero y lo volvieron a abrir al año siguiente como bar gay. Stonewall Inn se convirtió rápidamente en una importante institución de Greenwich Village. Era un hogar nocturno para muchos jóvenes homosexuales fugitivos y sin hogar. La policía solía visitar el establecimiento para armar redadas y maltratar a los clientes. El 28 de junio de 1969, una de estas incursiones policiales desató una violenta revuelta que derivó en 3 días de disturbios. En referencia a esa redada, y desde entonces, el 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT. En nuestro país, conocedores de los sucesos de Stonewall en Nueva York y de las revueltas de París de 1968, pioneros como Francino o Armand de Fluvià empezaron ya a organizar profesores del movimiento LGTB desde la ciudad de Barcelona. Juntos fundaron el Movimiento de Liberación Homosexual, quizás el primero de sus características en España. Francino y Armand de Fluvià, un poquito antes del Movimiento de Liberación Homosexual español, fundaron el AGOIS, 1970, que era una agrupación homófila, se llamaba Agrupación Homófila por la Igualdad Sexual, que tenía un carácter, como luego tendrá el movimiento que también ellos fundaron, cambiando el nombre, Movimiento de Liberación Homosexual, un carácter reformista y de defensa, diríamos, cultural de esa posibilidad de libertad de elección sexual. Porque poco después de ese periodo 70-75, que es el periodo del activismo militante de ese grupo, del grupo del Movimiento Español de Liberación Homosexual, a partir del 77, con el Front d'Alliberament Gay de Cataluña, surge un movimiento homosexual vinculado a la izquierda revolucionaria, que tiene ya un signo un poco distinto al movimiento homófilo de Fluvià y de Francino. El 13 de marzo del año 2007 las personas trans en España estaban de celebración, porque entraba en vigor una nueva ley que les permitía cambiar el nombre y el sexo en su DNI sin necesidad de pasar por un quirófano. En estos últimos años el Congreso ha tramitado varias leyes con medidas integrales contra la transfobia. En 11 regiones se han aprobado leyes que dan protección a las personas trans. Navarra en 2009 y Euskadi en 2012 abrieron el camino. Andalucía y la Comunidad de Madrid cuentan también ya con cada una de ellas con 2 leyes diferenciadas, una específica para personas trans y otra para todo el colectivo LGTBI. La base de la mayor parte de esta legislación autonómica es el derecho a la libre autodeterminación, es decir, a que cada persona construya de forma libre su propia definición sobre su género, orientación sexual, sexo y cuerpo. No debe mediar ningún tipo de informe psicológico o médico que acredite la identidad de género. Nuestro país es hoy una referencia mundial en derechos LGTBI y tolerancia, un camino iniciado en la década de los años 70, como explicábamos antes, por miles de valientes que arriesgaron la vida en defensa de su libertad. Aquí en Andalucía las primeras organizaciones en defensa de los derechos del colectivo homosexual surgieron en 1977, justo unos años después de la muerte del dictador Franco. Sí, el año 1977 es muy importante para la historia del movimiento gay y movimiento de lesbianas, que empieza prácticamente en la misma época. En el caso de Andalucía, la primera organización gay de la que hay constancia históricamente es la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga, que se funda en 1976, aquí fue muy importante el papel de un activista que era Antonio Gutiérrez Dorao, y tiene un carácter, esa organización tuvo un carácter no vinculado a la izquierda revolucionaria, sino más bien a un planteamiento reformista y muy ceñido y emancipatorio, pero muy ceñido a la defensa de los derechos homosexuales. Luego, a partir del 77, surgirán nuevos colectivos, hay 2 colectivos que aparecen ya más vinculados a la izquierda revolucionaria, 2 colectivos que aparecen en Granada, un movimiento de liberación homosexual más vinculado al PC, y un frente revolucionario de liberación homosexual más vinculado a la izquierda del PC. Luego surge otro grupo, otro colectivo, otro frente de liberación homosexual en Sevilla, y finalmente en 1981 se crea el Frente de Liberación Homosexual a escala regional, a escala andaluza.
Los pequeños cambios, profesor, en ocasiones despiertan las mayores revoluciones sociales. Cambiar unas pocas palabras y añadir una frase al Código Civil permitió legalizar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Hace ahora 16 años, el 30 de junio de 2005, España pasó a ser el cuarto país del mundo, después de Países Bajos, Bélgica y Canadá, en autorizar la unión entre parejas del mismo sexo. La aprobación en las Cortes de la modificación del Código Civil equipara desde entonces la unión homosexual a la heterosexual. Así que hoy nuestro país es ya el segundo del mundo con menor rechazo al matrimonio homosexual, solo por detrás de Suecia. Entre la Bastida de Moixent en Valencia y Montemayor en Córdoba hay una distancia de 450 kilómetros. Hace ahora 3 años, y solo con unas semanas de diferencia, en estos dos lugares tan distantes, los arqueólogos encontraron 2 tesoros similares, ruedas ibéricas y restos de carros a los que iban conectadas. Llevaban enterradas 2.400 años. Apenas hay documentadas piezas similares y ninguna en tan buen estado de conservación. Así, en este estado, apareció el carro ibero de Montemayor. Toda una sorpresa. Los arqueólogos, supervisados por el catedrático Fernando Quesada, buscaban la localización de la antigua Ulia, escenario de la guerra civil entre César y los hijos de Pompeyo. Este hallazgo rompió todos los esquemas. Se imponía su restauración. Lo más llamativo, las 4 ruedas de hierro, casi completas, en un estado de conservación excepcional. Se le ha realizado una primera limpieza a las 2 grandes y estamos con la limpieza específica, ¿vale? Más detalladamente en la zona ya retirando concreciones, etcétera. Los arqueólogos afirman que nos encontramos ante un carro ceremonial y no de guerra, fechado en el siglo IV a.C. No podemos ver en ningún otro sitio de España ni de Andalucía un carro completo de estas características aquí. La revista National Geographic ha incluido el hallazgo del carro ibero de Montemayor en la lista de los 10 hallazgos arqueológicos más extraordinarios de 2018. Vehículos como este carro no eran utilizados para hacer la guerra o para transportar mercancías, eran colocados junto a las tumbas de personajes de alto rango para que viajaran con ellos al más allá. Los íberos incluso daban a estos carros un sentido simbólico y en ocasiones los representaron tirados de caballos alados. Sí, el carruaje en la cultura ibérica no era un arma de combate, entonces se utilizaba en los enterramientos para exaltar el papel de altos dignatarios. No está clara la significación que tienen estos carruajes, porque en general los ajuares funerarios que acompañan a los enterramientos ibéricos, su significado no acaba de estar claro. Pero en relación con los carruajes hay un cierto conflicto de lecturas. Hay unos que dicen que ese carruaje representa al sol, moviéndose de oriente a occidente, representando por lo tanto la eternidad, lo perdurable que le espera al difunto. Pero a partir de un trozo de cerámica que se encontró en Elche de la Sierra, en Albacete, se ha pensado que a partir de lo que ahí se representa, que es una diosa madre que va conduciendo un carruaje de caballos alados, que sea posible que lo que represente en realidad sea ese carruaje con esos caballos inspirados quizá en el Pegaso griego o en caballos orientales, sea más bien el tránsito de los difuntos al mundo de los espíritus. Pero ahí no está clara la lectura correcta, ¿no? La zona arqueológica de Mesas de Asta se ubica en uno de los rebordes montañosos del conocido por las fuentes clásicas como el lago Ligustino. Hasta la época romana estuvo rodeada de esteros marinos navegables que permitieron el contacto y el comercio con los demás pueblos de la zona. En este lugar está localizada Asta Regia, un antiguo asentamiento de origen megalítico. La ciudad tuvo su esplendor durante el reino de Tartesos entre los siglos XII al VI a.C. Ahora una nueva página web ayuda a difundir la historia de este yacimiento que está declarado desde el año 2000 bien de interés cultural. Asta Regia, profesor, es uno de los más importantes yacimientos de Europa, también quizás uno de los más deteriorados y degradados. Por su progresivo deterioro, desde hace tiempo la plataforma ciudadana Mesas de Asta propone recuperar este lugar. Sí, parece mentira que este yacimiento que está declarado bien de interés cultural tenga el abandono que tiene actualmente. Habría que intentar de alguna manera armonizar su explotación y su puesta en valor como yacimiento arqueológico con la tentativa del plan local de ordenación urbana de regularizar las viviendas de esa zona. Porque además es un yacimiento del que continuamente están surgiendo, se están encontrando piezas arqueológicas
y de una ciudad que mantuvo además una continuidad desde la época tartésica, pasando por la época turdetana, los romanos, la época visigótica, hasta el Islam. El teatro romano de Guadix en Granada fue levantado en torno al año 25 de nuestra era por orden del emperador Tiberio. Tuvo una vida de unos 300 años. Su extensión alcanza los 6.000 metros cuadrados. Es hoy uno de los pocos teatros que ha conservado su estructura prácticamente íntegra. Ya se han preparado las excavaciones para recuperar la Porticus Post Scaneam, una galería porticada que rodea el espacio ajardinado. La excavación del espacio más importante de todo el conjunto teatral de la ciudad romana de Guadix. La Porticus Post Scaneam, que para el profano sería una zona porticada ajardinada vinculado al teatro, reservado exclusivamente para la élite y los magistrados locales. Aproximadamente en todo el Imperio Romano, desde Escocia, de Caledonia hasta Jordania, hay censado en torno a unos 400 teatros romanos, 385, 390, va aumentando todos los días, ¿no? Y solo en 20 de ellos existe un espacio concebido como este. Una vez que se concluyan las obras de recuperación, Guadix contará con uno de los espacios culturales más importantes del Imperio Romano. En el año 955, el primer califa de Al-Ándalus, Abdelramán III, mandó construir la Alcazaba de Almería sobre los restos de una fortaleza anterior. Las obras de restauración que se desarrollan ahora en la muralla, en la zona norte de esta muralla, van a permitir recuperar el color original de la piedra utilizada en la construcción. El trabajo principal en la muralla norte es eliminar el cemento de anteriores restauraciones por mortero de cal, material que se utilizaba en el siglo XII. Trabajos que están desvelando muchas sorpresas, como el color original de la alcazaba. Tenemos enlucidos y revestimientos que son de época medieval, que al limpiarlos y restaurarlos nos está permitiendo observar que la Alcazaba de Almería, al contrario que vemos en otros paños del monumento, tenía una muralla blanca. Cuando terminen las obras nos encontraremos con una muralla de alcazaba de color distinto. Entre mediados de los años 40 y finales de los 60, Pablo Picasso residió en el sur de Francia. Allí, aproximándose a sus raíces mediterráneas, cultivó en buena parte la cerámica. Recordando esa etapa, el Museo Picasso de Málaga ha acondicionado una de las salas de su sede, el Palacio de Buenavista, para exponer parte de las piezas cerámicas que forman parte de la colección de la Pinacoteca. Esta faceta de ceramista de Picasso fue una prolongación de su extensa actividad como escultor, pintor y grabador. Picasso aprovechó las posibilidades del volumen de las lozas para, al pintar sobre ellas, dotarlas de un nuevo significado. Como buen conocedor de la cerámica tradicional española, Picasso trabajó sobre obras de artesanos y también sobre piezas y escombros desestimados entonces por las alfarerías. Sus pinturas en cerámica ofrecen, profesor, una trepidante combinación de tradición y de modernidad. Sí, es curioso lo desconocida que es esta vertiente de Picasso como ceramista, a la que llegó tardíamente y un poco por casualidad, porque fue en el año 46 cuando lo invitaron a una exposición de cerámica en una localidad de la Costa Azul, en Val-d'Ory, y allí pudo conocer una casa de ceramista de Madoux, donde aprendió a utilizar, a aprovechar los residuos no utilizados por las alfarerías para ennoblecerlos y crear pues una multitud de mosaicos, de platos, de figurillas, de jarrones, en los que tuvo la capacidad de rescatar los márgenes de la tradición y darles una nueva proyección al elaborarlos a partir de los conceptos de las vanguardias contemporáneas. ¿Cuántas veces hemos tenido en las manos la portada de uno de nuestros discos favoritos y nos hemos preguntado dónde estaba eso que se veía al fondo? ¿O qué demonios era esa fachada, ese callejón o esa fábrica? Julio Lemarchand también se lo ha preguntado muchas veces. Un día se le ocurrió indagar por su cuenta y no solo indagó, tuvo la brillante idea de escribir un libro al respecto. Julio Lemarchand comenzó la aventura que ahora comparte con nosotros en su libro durante el confinamiento. La música fue su vía de escape esos días y con frecuencia los lugares que mostraban las imágenes de algunas portadas de los discos despertaban su ganas de viajar. Me hubiera gustado poderme ir a los sitios que aparecían en las portadas, aprender un poco más de aquel lugar, de la historia de ese disco y de cómo surgió la idea de hacer
esa imagen para la carátula. Con Internet como aliado, Le Marchand inició una ruta alrededor del mundo por 100 lugares que aparecen en las portadas de otros tantos discos editados desde los años 60 hasta nuestros días. Undercover, Historias Encubiertas, es una propuesta de viaje para transitar una geografía evocadora de la mejor música de las últimas décadas. Un libro, profesor, que viaja alrededor del mundo para darnos a conocer las portadas de algunos de los mejores discos de la historia de la música. Sí, esta obra de Le Marchand es verdaderamente fascinante. Le Marchand combina las habilidades de DJ, de arquitecto, de editor, para hacer todo un proceso de investigación de cómo se crearon las portadas de más de 100 discos de clásicos de la música moderna, de los Beatles, Pink Floyd, David Bowie, U2, y ahí nos podemos encontrar incluso por qué se seleccionaron unas escenas, unos lugares, desde el mítico Abbey Road británico de los Beatles hasta la piscina del disco famoso de Nirvana. Francisco Vázquez, gracias por estos minutos tan interesantes de charla en la memoria y suerte en sus proyectos futuros. Gracias a vosotros. Terminamos con música y grandes canciones en la historia de la música que no solo son importantes por su mensaje o por lo que significan, sino que se han convertido en un himno para defender una causa o crear un sentimiento de pertenencia. Y eso es lo que ocurrió con Vogue, la canción que Madonna estrenó en marzo de 1990 bajo un contexto social muy determinado y orientado a un público que se sintió mucho más representado y respaldado gracias a ella. A principios de los años 60, la comunidad gay y transexual de Nueva York comenzó a popularizar el voguing, un baile que rápidamente se consolidó como una forma de comunidad y familia en medio de un clima de hostilidad, homofobia y xenofobia. El vídeo musical que ven fue dirigido por el cineasta David Fincher y filmado en los Burbank Studios de California. Vogue ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos. Con música termina la memoria, hoy recordando a la escritora inglesa Mary Ann Evans. Decía que nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Lean, reflexionen y debatan sus ideas. Feliz semana a todos. Adiós. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on